Es el socialismo el que jode a los pobres. Es el libre mercado y la competencia la que lo favorecen. Y eso lo voy a explicar con este ejemplo en este video. El caso de la harina precocida. En el 2010, Chávez expropió varias empresas de alimentos, bajo la consigna de que Venezuela camina hacia lo que él llamaba la soberanía alimentaria. Y además el argumento de que había que luchar contra los especuladores y acaparadores. Monaca fue una de las empresas expropiadas por Chávez, filial de Gruma, empresa mexicana, la mayor productora de harina de maíz y tortillas del mundo. Una empresa que tiene operaciones también en Estados Unidos, en todo Centroamérica, Inglaterra, España, Italia, Holanda, China, Malasia, Australia, en un montón de países. En Venezuela era el segundo mayor productor de harina de trigo y maíz detrás de Polar. Y producía además pasta, arroz, aceite, avena, productos del mar y otras cosas. Con esas empresas se creó una unidad de procesamiento socialista agroindustrial y así se destruyeron las empresas y se acabaron con los empleos. Con esas expropiaciones el gobierno pasó a controlar 37% de la producción de harina de maíz precocida. Vamos a explicar con un gráfico cómo funciona el mercado de la harina y lo vamos a ver clarito con este ejemplo. En este eje vamos a poner la cantidad de paquetes que se venden en el mercado, de 0 a 10 millones. Y en este eje vamos a poner el precio, de 0 a 10 dólares por paquete. La curva de la demanda representa la cantidad de harina que los venezolanos estamos dispuestos a comprar. Si el precio es de 10 dólares el paquete de harina pan, la demanda va a ser 0. Pero a medida que el precio va bajando, la demanda va creciendo. A medida que el precio baja, la cantidad de paquetes de harina pan que los venezolanos estamos dispuestos a comprar aumenta. La curva de la oferta representa la cantidad de harina que los productores están dispuestos a producir de acuerdo con el precio. Si el precio es muy bajo, los productores no van a producir nada. Pero a medida que el precio aumenta en el mercado, los productores cada vez van a estar dispuestos a producir más paquetes de harina a medida que el precio sube. A este precio que está aquí, se iguala la demanda y la oferta, es decir, la misma cantidad de paquetes que nosotros estamos dispuestos a comprar a este precio es la misma cantidad de paquetes que el productor está dispuesto a producir a este precio. Es decir, estamos en equilibrio. A este precio, los consumidores estamos encontrando en los mercados la cantidad de paquetes de harina que queremos comprar y los productores están vendiendo toda su producción. Cuando el gobierno expropia empresas de harina pan y las destruye, lo que hace es mover la curva de la oferta hacia la derecha. La curva de la oferta se mueve hacia acá y se genera escasez. Esto es lo que se oferta ahora y esto es lo que estamos demandando los consumidores a este precio. Esto es escasez. Entonces los consumidores dejamos de encontrar suficiente harina para todos en el mercado. ¿Qué pasa con los precios? Suben. Los precios empiezan a subir, a buscar un punto de equilibrio. Mientras los precios suben, la producción aumenta y la demanda va disminuyendo, hasta que encuentra un nuevo punto de equilibrio donde se produce menos y a más alto precio. Producto de que salieron las demás productoras de harina, Polar pudo subir los precios de la harina pan a 1.5 dólares, un precio muy superior a sus costos de producción. Con las expropiaciones, Chávez al que benefició fue a Polar y los perjudicados fuimos todos los venezolanos, sobre todo los más pobres. La culpa no es de Polar. Polar tiene unos gerentes a los que les pagan por maximizar la utilidad de la empresa. A ellos les pagan por ser eficientes, reduciendo los costos y vendiendo al mejor precio posible. La culpa la tiene el Estado, que interviene en la economía y rompe la libre competencia. ¿Qué ha pasado recientemente con el mercado de la harina precocida? El gobierno, producto de la crisis espantosa en la que ha metido al país con las políticas socialistas, ha resuelto dejar que el libre mercado se desarrolle. Lo ha hecho de forma desordenada, ha permitido el libre mercado de alguna manera forzado por las circunstancias, no porque entienda lo que tiene que hacer. ¿Y qué ha pasado? Al abrir la competencia, aparecieron otras empresas intentando competir con Polar para llevarse un pedazo de la riqueza que está generando Polar. Lo que ocurre en el mercado cuando aparecen esas otras empresas es que empiezan a producir más harina pan y se mueve la curva de la oferta hacia la derecha, y más a la derecha y más a la derecha. Se mueve la curva de la oferta hacia acá y sigue hacia acá y sigue hacia acá. Cuando hay libre mercado, cuando el Estado no se mete, se genera competencia. Cada empresa trata de producir la mejor harina al más bajo precio. Y en esa competencia termina produciéndose más y más y más, con mejor calidad y más bajo precio. El precio de la harina pan y de todas las harinas precocidas que se venden en el mercado ha bajado por la competencia, gracias al libre mercado.
¿Quiénes son los que se beneficiaron de la competencia? Los más pobres. Los que a este precio ahora sí pueden comprar sus paquetes de harina pan que necesitan. El libre mercado nos beneficia a todos, sobre todo a los más pobres. El que jode a los pobres es el socialismo.